Esa es sugerencia. Sin embargo, puede citarse en el propio texto de la sentencia, eso no hay ninguna prohibición. En la cita, debe establecerse con claridad si con ella se pretende reforzar, comparar, replicar o proporcionar información adicional. Porque estamos habituados a considerar que la cita de la jurisprudencia es porque es exactamente aplicable, pero la jurisprudencia puede ser meramente informativa, de referencia, porque ya definió algún concepto que vamos a utilizar, pero no realmente para resolver el caso que tenemos frente a nosotros. Para ello se sugiere emplear al inicio de la cita alguna de las siguientes expresiones: de acuerdo con, puede compararse, en contraste, etc. El número que en el texto señala la presencia de una cita al pie de página debe colocarse después del signo de puntuación. Normalmente hemos visto que se coloca antes del punto, antes de comillas, antes del signo, y la regla generalmente aceptada es que el número va después del signo. En caso de repetición de citas, en la siguiente nota debe emplearse la expresión ibiden, que significa ahí mismo, etc. Esto es prácticamente no muy común en las sentencias que lo utilicemos, pero es una propuesta en el caso que así ocurra. Citas bibliográficas. Este tipo de citas sirven para hacer referencias a argumentos, razones, réplicas u opiniones publicadas en cualquier tipo de fuente. En caso de que sea necesario citarlas, ¿qué le ponemos? Bueno, el apellido, las citas generalmente aceptadas, nombre de autor, título, edición, páginas, etc. De eso no hay ningún problema. Citas de documentos judiciales. En la cita es válido utilizar la letra P o las expresiones primera y segunda sala. Por aquí en algunas otras sesiones en materia de jurisprudencia habíamos visto la forma simplificada de citar la jurisprudencia, que era señalando 1A, punto, J, el número de tesis y el año de publicación. Y se leía que era una jurisprudencia de la primera sala, el número 115, diagonal 2015, es decir, generada en el año 2015, que corresponde a la 10ª época. El uso de números arábigos en la identificación de las tesis que se cita indica que se trata de una jurisprudencia, y cuando se trata de números romanos en materia de jurisprudencia de la Corte o de tesis de la Corte, significa que se trata de una tesis aislada. Esto lo podemos, ahorita lo vamos a ver visualmente, pero es sencillo. Cuando se citan números arábigos, por ejemplo 115 diagonal 2015, y se antepone primera o segunda sala o P de pleno, sabemos que se trata de una jurisprudencia. Cuando se cita primera, segunda o P de pleno acompañada de 3X mayúsculas con una diagonal 2015, sabemos que se trata de la tesis 30, pero una tesis aislada. Transcripciones, reglas que se proponen. En la simplificación, la idea es que no existan transcripciones, a menos que sean evidentemente indispensables, necesarias, etc. Subtítulos después de resultandos y considerandos. Estos también ya lo han visto, cada vez se utiliza más el poner títulos. Resultando primero, trámite del juicio; resultando segundo, turno del amparo; considerando primero. ¿Cuál es el considerando primero por excelencia? La competencia. Competencia. Considerando segundo, bueno, ahí ya pretensiones de partes, el litis constitucional o litis en el juicio, etc. Y aquí viene el ejemplo: resultando, bueno, aquí debe ser considerando. Competencia tal, segundo temporalidad tal.
En los aspectos materiales, como les decía, el punto es que la sentencia y el derecho, obviamente, es un fenómeno comunicativo. ¿Cómo vamos a comunicar esa decisión? Pues a través de nuestra sentencia. Resultandos o antecedentes. Los resultandos se conocen como antecedentes. Ya está permitido, y bueno, nunca en realidad estuvo prohibido cambiar el nombre de resultandos por simplemente antecedentes. Es recomendable privilegiar la utilización de oraciones simples, conjugadas en pasado absoluto, lo más objetivamente posible, identificar las palabras y oraciones necesarias para relatar los hechos de aquellas que no cumplen con ese propósito. ¿A qué nos referimos con oraciones simples? Tenemos una muy mala costumbre de hacer o de preferir oraciones subordinadas. El punto y seguido es casi nuestro mayor enemigo. ¿Por qué? Y de ahí nace precisamente el párrafo muy largo. Las oraciones simples que se sugieren son como estas. El 14 de diciembre de 2005, el tal tribunal dictó sentencia en el juicio tal. Fíjense en el ejemplo anterior. En el trámite del juicio de amparo. Esto aplica a cualquier otro tipo de juicios. Tomamos el amparo por la cercanía con él. Por acuerdo de 23 de noviembre, fíjense, el por acuerdo de 23 de noviembre de 2005, el presidente del 15º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a quien por turno correspondió conocer de la demanda, la admitió a trámite y mandó registrarla con el número DA 440. El 14 de diciembre del mismo año, el órgano colegiado dictó sentencia por la cual concedió la protección constitucional a la parte quejosa por considerar que el artículo 108 de tal ley en que se fundó la sentencia reclamada es violatorio del artículo 17 constitucional. Acuérdense que estamos en el resultando relacionado, en los antecedentes relacionados con el trámite del juicio de amparo. La propuesta es esta. El 14 de diciembre, tal tribunal dictó sentencia en el juicio identificado con el número 440, diagonal 2005. El tribunal consideró que el artículo 108 es violatorio del 17 de la Constitución. ¿Notaron el cambio? O sea, aquí ¿qué pasó? Evidentemente salía de sobra. Esto puede mejorarse, es simplemente una propuesta. Volvamos al anterior. Por acuerdo de 23, admitió a trámite, mandó a registrar y luego dictó sentencia. Si nos vamos a dictó sentencia, evidentemente ese tribunal admitió, registró la demanda. No nos interesa en qué fecha la admitió, porque estamos en una revisión. Nos interesa por temporalidad la fecha de la sentencia y evidentemente de su notificación. Entonces sale sobrando esta admisión a trámite y mandó registrarla. Y otra cuestión que a veces no nos damos cuenta porque ya estamos en la inercia de este tipo de temas, abogados postulantes, jueces, todos los operadores jurídicos, en estas fases. La admitió a trámite. Pues entonces la admitió ¿a qué? O sea, simplemente la admitió en todo caso. Y la mandó registrar. Los abogados estamos muy habituados a este tipo de expresiones, no utilizar el verbo natural. Y mandó registrar. La registró con el número DH440. La registró con DA
Esto se ahorra. Luego, el 14 de diciembre del mismo año, el órgano colegiado dictó sentencia por la cual concedió tal. ¿Cómo se puede mejorar esa redacción? Exacto, el 14 de diciembre concedió la protección constitucional a la parte quejosa. ¿Es necesario decir a la parte quejosa? ¿A quién más le pueden conceder la protección constitucional? ¿Al tercer interesado, al MP, a la autoridad responsable? Sale sobrando. Concedió la protección constitucional porque el artículo 100 tal vulnera el artículo 17 constitucional. Entonces, estos dos párrafos terminan siendo uno. Incluso esta, insisto, se mejora como ya lo habíamos comentado. Considerando sus puntos de derecho, en este capítulo es recomendable utilizar oraciones simples en presente y decidir si cada una de las consideraciones jurídicas se ocupará de un argumento, lo que comentábamos para ir de la accesibilidad de la justificación, o si todas integrarán uno solo. Ejemplo: es infundado el agravio toda vez que, contrario a lo señalado por la responsable, la sala no transgredió los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en todas las sentencias, ya que sí emitió un pronunciamiento sobre la cuestión efectivamente planteada, por la autoridad al contestar la demanda de nulidad, esto en el sentido de que el derecho de la actora a solicitar que se le reconozcan los beneficios pensionarios por viudez y como trabajadora al servicio del Estado es imprescriptible. ¿Qué opina? ¿Se puede mejorar? ¿Cómo lo mejoraría? Una cuestión que es materia de la argumentación y que se tiene que decir es que en la sentencia normalmente empezamos a resolver así las cosas. Antes de estudiar tu agravio, tu concepto de violación, ya decidimos si este es fundado o no. Primero decimos es infundado y luego justificamos por qué se hizo esta consideración. En la naturalidad de la argumentación sería poner primero el concepto de violación que dice estudio tu planteamiento y finalmente concluyo si es o no fundado. Esta es la tesis de que se parte para resolver el tema. Es infundado el agravio toda vez que, contrario a lo señalado por tal, la sala transgrede estos principios que deben imperar tal, pues sí emitió un pronunciamiento sobre tal. Aquí nos dice todo, insisto, y nos dice prácticamente nada. ¿Cómo cambiamos la redacción? Oraciones simples. El agravio es infundado. Punto. Contrariamente a lo señalado por la recurrente, la sala respetó, para no usar la negación, respetó los principios de exhaustividad y congruencia, ya que emitió un pronunciamiento sobre la cuestión efectivamente planteada. Punto. Porque evidentemente aquí se trata de un juicio de nulidad donde mencionar que fue lo planteado por la autoridad al contestar la demanda, pues va implícito. Maestro, sí. También he observado últimamente en todos los escritos que se tiene sustanciar los verbos y se habla que ofertar y ofertar cuando no existe eso. Claro, así es. Ahí el punto es que volvamos al lenguaje simple. Dice, deberán derivarse los resolutivos de pretensiones, obviamente de las consideraciones jurídicas expuestas, reflejar cuál es el núcleo de la controversia, cuál es el tema que ha dado lugar al asunto y que se ha resuelto. El ejemplo que se pone ahí es, por lo tanto, si el principio de congruencia establecido en el artículo 50
consiste en resolver la cuestión efectivamente planteada y del análisis de la sentencia. Se advierte que la sala fiscal dio respuesta de forma íntegra al argumento expuesto en la contestación, no asiste razón jurídica a la recurrente en cuanto a los vicios de congruencia por omisión que atribuye a la sala. Prácticamente una conclusión. El modo de reescritura. Deberá revisarse, obviamente, ortografía, sintaxis, usar palabras cotidianas, no incluir vulgarismos, malas palabras, conservar por escrito la brevedad y la efectividad, detectar palabras que sobran, es realmente necesario escribir esto, agrega algo a la idea central, etc. Esto sería nuestro ideal, pero el problema es que siempre vamos contra el tiempo, tanto en los tribunales, en la postulación con los términos, prácticamente no podemos darnos a veces estos lujos. Terminamos la sentencia, la pasamos, aprueba, se firma. ¿Cómo hacemos o qué podemos hacer para, con el poco tiempo que tenemos, tratar de llegar a este punto? Educarnos en cuanto al uso sencillo del lenguaje y que sea de manera cotidiana, porque desde ese punto, cuando hacemos una resolución, hacemos un escrito, en automático vamos a plantear palabras sencillas, hechos concretos, peticiones claras, etc. Pero ya como un hábito. A lo que estamos habituados es, como dicen coloquialmente, a echar rollo. El abogado es un rollero. Entonces, si nos reeducamos en ese sentido, podemos llegar a esto a pesar de que tenemos el tiempo a cuestas. ¿Perdón? En página y media. Repeticiones. Repetir aleja al lector de la idea. Es un vicio que esconde la falta de certeza o seguridad. Uno tiene miedo a esas sentencias enormes, con muchas transcripciones, porque generalmente ocultan algunas fallas. Entre tanta palabrería, generalmente se ocultan argumentos falaces o falaces. Sí, gracias. ¿Un micrófono? Ya lo están prohibiendo aquí. Micrófono. Bien, en cuanto a esa cuestión de que el juez se va con todas las transcripciones y que hace un rollo tremendo, muchas veces se pierde el mismo y se le olvida valorar las pruebas. Así me pasó en una sentencia en que transcribió todo, hizo un montón de tesis que puso ahí, bueno, todo, al final de cuentas no valoró las pruebas y su resolución definitiva a la sentencia fue darnos un empate a la parte actora y a la parte demandada. O sea, así, entonces los dos nos fuimos a apelación, ¿verdad? Nadie ganó y sí. Perdió. Y dije, caray, y dije, no, pues ya nos fuimos a ambas partes, pues nos fuimos a apelación inmediatamente. Ya llegó una alzada porque concedió a la parte actora que realmente no había valorado las pruebas. O sea, sí, su sentencia fue muy larga, muy abundante, pero escondía ese defecto, ¿no? Parte. Ahí está. Bueno, yo pienso que ahí en el caso que expone la licenciada, yo creo que el juez no hizo la sentencia. Yo creo que fue un escribiente o un secretario que copiaron pedacitos de la computadora y lo fueron uniendo como si fueran rompecabezas,
porque lo que yo observo bien continuamente es que los considerandos no coinciden a veces ni en los nombres, ponen a otros nombres y otros apellidos diferentes, y se rompe lo que usted explica acertadamente, la congruencia entre lo que se está explicando en el argumento y la solución que está en los puntos resolutivos. Entonces yo he observado y pienso eso, no lo hacen los jueces, lo hacen los escribientes o los secretarios, y ellos parten de otros modelos que tienen ya capturados en pantalla. Claro, ahí el riesgo siempre ha sido en la utilización de los formatos, que digamos es un avance que la tecnología nos ha dado para aprovechar el tiempo, hacer las cosas con más rapidez, pues sus riesgos connaturales son esos. Hay cuestiones que se quedan de formatos, de otras sentencias, donde las partes no coinciden, donde se condenan a unas que no participaron. Es muy común esa situación. Y ahí vienen las aclaraciones y todo lo demás. Aquí el punto también es lo que comenta la licenciada, porque en México se ha dicho que tenemos una justicia de secretarios, de oficiales judiciales y o escribientes, e incluso justicia hasta de meritorios. ¿Por qué? Porque cuando un abogado postulante asiste al juzgado y casualmente llega al momento en que se encuentra su caso en resolución, es decir, redactando la sentencia, se da cuenta que la está haciendo Juanito, que es un meritorio. Casualmente se fijó en la computadora, observó que era su resolución y le pregunté, y dice, no, pues aquí yo no estoy. Así. ¿Qué pasa con eso? Y de ahí para arriba, el oficial, actuario, el secretario, normalmente lo sabemos, los secretarios formulan el proyecto de resolución que se somete a la consideración del juez, el juez lo aprueba, finalmente lo firma y ahí está la sentencia. En la corte sucede exactamente lo mismo, con algunas salvedades, pero siempre se ha dicho esa situación. La justicia que aquí tenemos, entonces, ¿qué es? Desde secretarios, debemos continuar por esa ruta. Es importante que sea el juez quien resuelva el caso, pero desde el inicio, es decir, que él haga la sentencia o qué es lo que pasa. Hasta donde se sabe, esta configuración de nuestro sistema jurídico se debe, uno, a falta de recursos, porque no es lo mismo tener a un juez que prácticamente resuelve al día cerca de 10 o 15 resoluciones que se la hacen 7 secretarios, a que él solo haga 7 resoluciones. Sería materialmente imposible. Pero también los planteamientos en contra han sido: ¿cuántos secretarios integran, por ejemplo, un juzgado de distrito? Normalmente la plantilla general autorizada por el Consejo es de 7, 4 en penal y 5 en amparo, en juzgados mixtos. Ahora la tendencia es a reducir la plantilla, hay a veces 3 y 2 en juicios, en juzgados especializados, hay incluso hasta 7 secretarios que integran cada uno la mesa. Entonces la posición en contra, les decía, es si esos juzgados que se integran por un juez y 7 secretarios, ¿qué tal si creamos 8 pequeños juzgados? Porque finalmente el secretario es el que lleva todo el procedimiento, es el que desahoga las pruebas. Estoy hablando materialmente, no lo que dice la regulación. Lo que sucede en la realidad es que el secretario desahoga pruebas, la audiencia, admite la demanda o la desecha, etcétera, y finalmente hace el proyecto de resolución. Y en cada secretario prácticamente hay un juez implícito.
porque hace materialmente las labores que le corresponden al juzgado. Sí. Entonces es como el Sancho, nadie sabe por dónde entra, nadie sabe por qué ventana se sale, pero es una fuerza energética que está en todo el juzgado y que se siente la felicidad. O sea, los secretarios son los Sanchos. El problema, el asunto está también en que cada secretario, recordemos que prácticamente tienen la preparación, la gran mayoría, para ser titulares, es decir, para ser jueces. Entonces, no sé qué pudiera ser mejor si mantener los juzgados en esa estructura o de plano crear pequeños juzgados donde integrados por un juez, que sería en este caso el secretario, 2 oficiales que son las secretarias y que prácticamente desahogan todo el procedimiento y dictan toda la sentencia. Sí. Ahí está el punto. Sí, hasta atrás. Sí, nada más como un comentario. El juez tendrá oportunidad de realizar esta sentencia, porque, por ejemplo, quiero contrastar cómo de alguna manera los abogados igual, o sea, ya sea el que representa la demandada o el que representa al actor o la defensa o el Ministerio Público, pues nos vamos a convertir no solamente en esta síntesis, sino ahora lo tenemos que hacer oralmente. Me refiero entonces a los alegatos, donde nos van a dar 10 minutos, ya no tiempo. En 10 minutos tenemos que hacer toda una relación de hechos, pruebas, y el decir además por qué nos deben absolver o condenar. Entonces el cambio de paradigma es, entonces habrá que replantear desde mi punto de vista. Que también eso se va a ver reflejado aquí. Casi le van a decir, a ver, al grano, licenciado. Rodeos, dígame qué es lo que quiere. Y lo que quiere también lo tenemos que decir aquí. Exacto. Entonces, pero nada más. Tendremos que cambiar el cambio de paradigma y pues ya no llamarnos abogados. Ahora, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues vamos a llamarnos, ¿por qué no? Escritores. Claro. ¿Por qué? Porque aquellos que tenemos un poquito de experiencia en este sentido, nos piden 2 cuartillas. Entonces, en 2 cuartillas tenemos que dar una introducción, una tesis, que la llamamos, o sea, vamos a hacerles una tesis, una tesina, una síntesis, una antítesis y la conclusión. Entonces, pues vamos a convertirnos en eso, ¿verdad? Obviamente, pues habrá quienes tengan, por eso nos han explicado, la oratoria, la retórica, etcétera. Pero entonces nosotros todavía nos piden más. El juez ahí está sentado, ¿verdad? Y al final va a decir, declaro un receso de tantos minutos y vengas en media hora porque ahorita les digo las cosas. Entonces, aquí es donde es el comentario a nivel, no solamente me quedo con el nivel de criterio, a nivel de crítica. Porque entonces nosotros los postulantes, los que dedicamos a esto, tendremos que decir, señor juez, pues también dame 10 minutos para salir y hacer mi alegato. Para pensarlo otra vez. Porque finalmente nos vamos a convertir en meros oradores. Y el que, ahora sí como dicen, aunque no comparto del todo, que hay una frase hecha, que el que come más pinoles, que tiene más saliva, el que tenga más ideas, lógica y sobre todo memoria. Entonces el derecho lo hemos trasladado a un ente que piensa más rápido. Tal vez a una habilidad que tenemos. Nuevas habilidades. Generando. Entonces, bueno, es una cultura totalmente distinta a la nuestra. Y el contrario, los que apoyan este argumento, lo que ya está junio del 2016, dicen, bueno, cambia de chip, como algo coloquial, como no somos computadoras, ¿verdad? Tal vez en ese momento yo puedo utilizar las herramientas, pero finalmente quien las va a decir es el orador. Aquí es donde, bueno, pues tratando de hacer una crítica constructiva, no podemos entrarle más que aportar, entrarle, pero sí
me gustaría establecer qué argumento se le puede dar jurídicamente al juez para decirle, permíteme tantito, déjame por lo menos acomodar mis apuntes para poder hacer una mejor exposición en la etapa de alegados. Claro, ahí parece que no debemos ser tan acartonados en enfrentar estos nuevos procedimientos, y finalmente, si existe esa necesidad, será suficiente con expresarlo así y pedirlo. Hay algunos que lo niegan, mucho depende de quién tengamos enfrente. Si es un juez flexible, va a decir, bueno, sí, tómese 5 minutos, o puede decir, si no viene preparado, váyase de aquí, etcétera. El tono de los escritos, prácticamente el tono en cuanto a funcionarios judiciales, pues debe ser neutral y con menor intensidad. Hay muchos, y eso lo vemos cotidianamente, sobre todo en la postulación, cuando se hacen los escritos impugnativos, sin recurso, apelación, etcétera, donde utilizamos un tono muy intenso cuando estamos enojados con el juez de primera instancia. No lo bajamos de burro, inepto, imbécil, y sí, así lo ponemos en el escrito. Eso hay que evitarlo, no tiene ningún sentido. La obtusa, estúpida, necia sentencia, ¿como para qué? ¿De veras creen que eso influye en el ánimo del juzgador? Sí es irritante, porque uno de los planteamientos del 8º constitucional, cualquier escrito debe ser de manera respetuosa. Podemos ser rudos en nuestra argumentación, pero no es necesario utilizar palabras denostativas hacia el titular del órgano. Finalmente, mira, la contraparte, porque también es habitual. Claro, hay cosas en algunos conflictos donde se está dirimiendo una controversia, por ejemplo, en materia de divorcio o adulterio, pues a lo mejor es necesario referir algunas palabras que se dicen o que se han dicho las partes, pero en esos contextos, como citas, que es diferente. Como les decía, las oraciones se abonan por el tema de las oraciones simples, prácticamente con esta construcción: sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo y predicado. El quejoso interpuso juicio de amparo en contra del embargo del inmueble que afirma es de su propiedad. Así, la idea es esa, que se maneja de manera sencilla. Cada oración debe tener una idea claramente expresada, y ojo con estas recomendaciones: desconfiar de las palabras. Estamos muy habituados, todos los operadores jurídicos, eso no es exclusivo de los funcionarios judiciales, a tener siempre a un lado de nosotros, cuando hacemos un escrito, nuestro diccionario, pero no el de la RAE, sino el diccionario de sinónimos, para buscar palabras y no ser repetitivos. En términos estrictos, los sinónimos sostienen algunos que no existen, cada palabra tiene su propio significado, su especificidad, entonces se sugiere en la medida evitar esta cita de sinónimos. Ejemplos de qué no hacer: señalándose las 10 horas con 15 minutos del día 18 de agosto de 2004 para que se verificara la audiencia de vista, el Ministerio Público de la Federación, comisionado en la Oficina del Fiscal Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, mediante escrito presentado el 18 de ese mismo mes y año, formuló agravios adhiriéndose a los mismos el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, tal y como lo manifestó en el escrito presentado en la fecha precitada.
¿Qué tal? ¿Qué sugerencia? El Ministerio Público de la Federación, comisionado en la Oficina del Fiscal Especial para la atención de, eso no lo podemos evitar porque es el nombramiento, formuló agravios mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2004, fecha señalada para la celebración de la audiencia de vista. El Ministerio Público de la Federación adscrito los hizo suyos mediante escrito presentado en esa fecha. Esto evidentemente puede mejorarse. Es simplemente un ejemplo. ¿Cómo lo mejoraría? Todavía más. Fácil, nada más aludiendo. El Ministerio Público de la Federación. Digo, eso del nombramiento no lo podemos evitar. Comisionado en la Oficina del Fiscal Especial para la Atención de Derechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa, bla, bla, bla. Aquí fíjense que él, cuando pase esto, una de las sugerencias es la siguiente. Cuando el nombramiento del funcionario es muy largo, como en este, fíjense hasta dónde termina su nombramiento, hasta esta coma. Entonces, el Ministerio Público de la Federación, comisionado en la oficina, bla, 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 y acá está el verbo, formuló. El fiscal formuló. Entonces, se alcanza a perder, y después de la coma siempre vamos a buscar el verbo. Cuando pasa eso, la sugerencia es que empecemos por la fecha, y quien lo formuló, y terminemos con el nombramiento del funcionario, porque es muy largo. Entonces, una propuesta ahí sería que el 18 de agosto de 2004 formuló agravios el Ministerio Público de la Federación, comisionado del pasado. Exacto. Cuando el nombramiento es largo y el verbo se nos queda después de 4 o 5 párrafos, sí nos alcanzamos a perder, y para tomar el hilo necesitamos buscar necesariamente el verbo. Entonces ahí lo invertimos para lograr un poco más de claridad. El párrafo, ya sabemos, es una unidad de pensamiento que se construye con la combinación de oraciones principales y secundarias, y además es una unidad de sentido porque expresa información ordenada y coherente. Es la columna vertebral de cualquier escrito. Los párrafos evidentemente contienen argumentos, y ¿quién es responsable de esto? Pues el escritor, como decían allá, los abogados en el tema de las sentencias. Recomendación: los párrafos deben ser breves, no extensos, y cada párrafo debe tener al menos una idea, máximo 2, pero lo ideal es que es párrafo por idea, o si es una idea muy compleja, que esa idea se seccione en varios párrafos. La redacción de la oración debe realizarse en presente simple, ya lo habíamos dicho, en forma asertiva, sea como afirmación o como negación. Ejemplo: forma asertiva. La autoridad responsable no rindió su informe justificado. No es necesario. Propuesta: la autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado. Y la palabra no es necesario puede sustituirse por es innecesario. ¿Cómo pueden mejorar este párrafo? La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe justificado. Fue omisa es un pasado. La autoridad responsable omitió rendir su informe justificado. No es necesario esta voz pasiva de fue omiso, que también estamos muy habituados a utilizar. Podemos utilizar, y es lo que se recomienda, el pasado simple. Omitió, rindió, justificó. No, fue omisa en rendir. Fíjense cuántos. Verbo, verbo y verbo. 3. Cuando lo que queremos decir es que no rindió.
autoridad responsable no rindió su informe. Esa es la otra. No rindió su informe. ¿Qué queremos decir? Que sí, que no rindió su informe. Pero fue omisa en rendir. 3 en 1, bueno. Perdón, creo que me salté aquí. Los párrafos, perdón. No rindió. Los párrafos son a un texto lo que las oraciones al párrafo. Párrafo de inicio contiene la idea central, párrafo de desarrollo, pues es el que desarrolla precisamente esa idea. El escritor debe procurar establecer en el párrafo la siguiente estructura: idea, punto, que permite una expresión más clara de los argumentos, es decir, oraciones sencillas, divididas por puntos. De esta forma, la simplificación también implica una buena redacción. Ejemplo: agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar los dos escritos sin fecha suscritos por el quejoso tal, con el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo Abrogada, a través del cual se desisten del recurso de revisión y de la revisión adhesiva interpuestos por Isaac. Al respecto, con fundamento en lo establecido por el artículo tal de la ley tal, requiérase al quejoso tal a fin de que ratifique ante la presencia del actuario judicial adscrito a esta primera sala su escrito de desistimiento y a tal persona ratifique ante la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala su escrito de desistimiento, percibidos que de no hacerlo, el citado en primer término al momento en que el actuario judicial se presente en el lugar donde se encuentra interno, y al mencionado en segundo lugar, dentro del término de 3 días, computado a partir de que surta efecto la legal notificación del presente proveído, se tendrá por no presentada su promoción de desistimiento. Propuesta: agréguense a los autos los escritos de tal fecha, sin fecha, perdón, de tales personas autorizados en tal. Ese párrafo puede mejorarse. Digo, si vamos a economizar en palabras, agréguense puede ser sustituido por a sus autos. O por quejosos. Agréguense los autos los escritos de tales personas autorizados por el quejoso, mediante el cual desiste del recurso de revisión y de la adhesiva. Con fundamento en tal, requiérase a Javier y a tal para que ratifiquen los escritos de desistimiento a la presencia, ante la presencia del actuario adscrito a esta sala. Javier tal deberá ratificar su escrito cuando el actuario judicial se presente donde se encuentra interno. Isaac deberá hacerlo dentro de los 3 días a aquel que se le notifique el acuerdo. En caso de no ratificarse, no serán tomados en consideración. Es meramente un ejemplo. Recomendaciones para ordenar los párrafos de un escrito. Una vez que el párrafo empiece a crecer excesivamente, el escritor no debe dudar en reducirlo tanto como sea necesario, a través evidentemente de puntos. Dividir los párrafos que parezcan demasiado largos, volver a leerlos para saber si el argumento que contiene puede o no sintetizarse, podar, dice, el argumento y encontrar la mejor expresión posible. La división de párrafos debe realizarse con cuidado, pues puede obscurecerlo, perder el sentido, etc. Párrafos bien estructurados, escribir de lo general a lo particular en forma deductiva para mantener cierto orden en las ideas. Reservar la primera oración del texto para la idea fundamental. Ejemplo ficticio de párrafo de inicio: la contradicción de tesis a resolver en esta ocasión involucra 2 interpretaciones del artículo 14 constitucional. Párrafo de desarrollo: el primer tribunal tal sostiene que la labor del intérprete de la ley debe determinar si el significado de la misma ha sido obtenido mediante una lectura literal. Menos ejemplos. Y en la simplificación material, bueno, la influencia del vocabulario especializado en la redacción de las demandas y las propias sentencias.
Selección de palabras. Los escritores del derecho deben estar conscientes de que todos sus documentos se escriben en español, no en un lenguaje cerrado, accesible solo a los iniciados o expertos en el derecho. Evitar, ya lo decíamos, el lenguaje sofisticado, los adornos verbales, los calificativos, sobre todo cuando denostan a nuestras contrapartes, autoridades, etcétera. Todo en ello en la claridad. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, además, en la especie, el demandado no queda en estado de indefensión, ya que tendrá la oportunidad de objetar en aquella etapa del procedimiento, ejecución de sentencia, el documento que al efecto exhiba la parte actora para demostrar esos saldos o en su caso ofrecer pruebas, pues si bien es verdad que el citado numeral 491 nos señala expresamente que esto puede hacerse, también lo es que no prohíbe a las partes en forma categórica, indudable que no lo hagan. Es decir, lo que está señalado con negro es lo que se sugiere eliminar, aparte de que la redacción puede mejorarse considerablemente. Aquí está el ejemplo. Además, el demandado no queda en estado de indefensión porque en la etapa de ejecución de sentencia tendrá la posibilidad de objetar el documento en el que consta el saldo que se le cobra. Punto. Dado que el artículo 491 de la ley no lo prohíbe expresamente. Punto. Debe concluirse que en el incidente que se abre en esta etapa procesal podrán objetarse dichas pruebas. Como ven, es prácticamente evidente la eliminación de ciertos factores que no abonan a la claridad y a la limpieza en la redacción. Recomendaciones: preferir usar palabras cortas y comunes, evitar las domingueras de esta guisa, en esta tesitura, es inconcuso, toda esa palabrería que en realidad no sirve de mucho. Eso se conoce en el ámbito literario como conectores del discurso, pero se cuestiona mucho por un gran sector en el que participamos el uso de esos conectores en el discurso judicial, que realmente se usan ya con una arbitrariedad increíble, porque prácticamente todos los párrafos que vemos en una demanda, en una sentencia, en una contestación, en un escrito judicial, todos los párrafos son conclusivos, porque empiezan con por lo tanto, entonces, consecuentemente, y ahí se pierde la estructuración y no abonan en nada a la claridad. En el presente asunto de las constancias de autos, en especial de la copia certificada del oficio tal que dirigió al secretario Carnatal, no se advierte que dicho oficio haya sido notificado. ¿Qué hacer en este asunto? No se advierte la notificación del oficio del presidente tal, cuya copia se encuentra en autos en foja 99. Evitar clichés, lo que comentábamos, resulta inconcuso, es evidente que los medios idóneos, los que conocemos como conectores. Evitar en la medida de lo posible la jerga judicial, pues puede conducir al error o confusión convictiva, autos, toca, fojas, corrió traslado. Y esto sucede incluso dentro de los propios operadores jurídicos. La semana pasada, una consulta con una persona que ocupa un puesto importante en el Distrito Federal, en el ámbito del terreno laboral. Se le preguntaba si tenía cierto conocimiento del Tribunal Burocrático Federal. Y esta persona, dentro del ámbito que trabaja en el ámbito laboral, decía: ese tribunal no existe en México. ¿Cómo? ¿No existe en México un Tribunal Burocrático Federal? No, el que existe es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero el Tribunal Burocrático Federal no existe. Evidentemente no existe la denominación Tribunal Burocrático Federal, pero dentro de la jerga jurídica, cuando nos referimos al Tribunal Burocrático Federal, ¿de qué estamos hablando? No, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cuál es el Tribunal Burocrático del Estado? La relación entre el Estado y los trabajadores. Es correcto.
Pero dentro de esa jerga judicial incluso hay operadores que no reconocen ciertas formas de nombrar a los tribunales. Es muy fácil entre los laboralistas decir, ¿dónde están las pulcas? ¿Y esas qué son? ¿Dónde se compran? Son como las guacamayas. No debe escribirse sugerencias básicas en base a. Cuando hagan esa expresión, pues siempre pregúntense por el envase de Coca-Cola o el envase de Pepsi, etcétera. Se sugiere lo correcto, aceptado, generalmente es con base en mi concepto, bueno, en mi opinión, con relación a, en relación con a, sin en cambio, mejor utilizamos sin embargo, más sin embargo, eso está todavía más complicado, podemos utilizar sin embargo o pero. Esto significa o pero, no vayan a creer que es, en vez de utilizar más sin embargo, vayan a utilizar sin embargo pero eso resultaría peor. Respecto a, se sugiere que sea mejor respecto de conformidad con, conforme a, en comento, examinada. Son breves sugerencias. Y esto no está todo el discurso. Por cuestiones de tiempo, ¿a qué hora salen? ¿A las 4? Esta presentación también se queda aquí para que los interesados la pidan. Prácticamente son sugerencias, propuestas generalmente aceptadas para mejorar la redacción, no solo de la sentencia, sino de cualquier escrito judicial. Entendiendo también que esto abarca, porque no nos vayamos a confundir en el concepto escrito judicial, a todos los escritos que presentemos ante nuestras autoridades como operadores jurídicos, dependiendo de la actividad que realicemos. Somos abogados postulantes, al formular una demanda, ya sea de amparo, ordinaria, etcétera, una contestación, un escrito de ofrecimiento de pruebas o de alegatos, también una promoción cualquiera, operan también estas sugerencias que se quedan aquí para que en la medida de lo posible, si les interesa, obviamente las puedan consultar y podemos avanzar en esta simplificación de las sentencias y abonar siempre la claridad, precisión de todos los escritos que hacemos como operadores jurídicos. Les agradezco mucho su asistencia. Por ahora, muchas gracias.